blanqueamiento por despojo. Ajá. Y entonces es la forma como nosotros nos empezamos a explicar el fenómeno de la gentrificación antes de siquiera conocer que el término ya era un término que existía desde los 60s y que la academia lo tomaba para enunciar las transformaciones que se hacían en la urbe. Entonces, si quieres podemos arrancar por ahí y empezar con eso. Ándale, ¿no? Eso me gusta ver. Ok. ¿Quieres que me presente un poco? Diga, soy Sergio González. No, yo te voy a poner ahí subtítulos con tu nombre. Okay. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaba pasando algo en su colonia? Bueno, yo siempre que hablo de la colonia Juárez digo que es una colonia que ha tenido como múltiples desenlaces trágicos y que ha tenido una espiral constante de desplazamiento de habitantes por distintas razones. Digamos que para hacer un poco una introducción de la geografía donde nosotros estamos, la colonia Juárez es una colonia que tiene 1.6 kilómetros de colindancia con Avenida Chapultepec, que es una avenida pues importantísima, histórica y que forma parte de la traza urbana de México-Tenochtitlán. Tiene Paseo de la Reforma, pues que es la avenida histórica más importante de finales del siglo XIX y principios del XX. Luego tenemos Bucareli, que es la que nos separa con nuestros vecinos del centro histórico. Y luego tenemos, digamos, lo que es el circuito interior y la calle de Lieja, que nos separan de nuestro más maravilloso vecino, que es el bosque de Chapultepec. Entonces, digamos que la Juárez tuvo un primer desplazamiento después de su fundación cuando estalla la Revolución Mexicana y empieza a haber un desplazamiento de los habitantes burgueses originales, los ricos del porfiriato, que habían, digamos, comprado el sueño de vivir en un suburbio de la Ciudad de México. O sea, hay que pensar esta colonia como un suburbio de la Ciudad de México. Entonces, después de la Revolución viene un despoblamiento de la Juárez, muchos de ellos mueren durante la Revolución o salen al exilio, algunos de ellos, algunas familias se van en el Ipiranga con Porfirio Díaz, y después viene un repoblamiento, digamos, de la colonia en los 30s, en los 40s, en los 50s, y después con los sismos de 85 vuelve a haber un despoblamiento de la colonia Juárez. La colonia Juárez fue una de las colonias más afectadas con el sismo de 85. Podemos hablar que en la colonia Juárez se cayeron alrededor de 30 y tantos inmuebles, pero además quedaron sumamente dañados otro tanto, del cual todavía existen esqueletos y como todavía existen fantasmas con una reminiscencia de los sismos de 85. Y después de los sismos de 85 queda por mucho tiempo como una zona fantasma la colonia Juárez con muy poca población. Después se vuelve, digamos, a repoblar y ahora, digamos, de 3 años para acá ha habido una presión muy fuerte que han ejercido principalmente la Roma y la Condesa, que fueron, digamos, de las primeras colonias en los albores de los 90, principios de los 2000 principalmente, que empezaron a ser, digamos, a ser vistas por el desarrollo inmobiliario de una manera distinta a la manera en la que venían permaneciendo como espacios geográficos, y entonces comienza una sustitución, digamos, un desplazamiento de habitantes y una sustitución por un nuevo perfil de habitante, pero también como ese perfil de habitante tiene distintos hábitos de consumo, entonces empieza la apertura también de locales comerciales para poder, digamos, satisfacer la demanda de consumo de ese nuevo perfil de habitante. Eso de alguna manera es como un efecto contagio, es como un efecto viral de alguna manera que empieza, digamos, a traspolarse o a transportarse o a movilizarse hacia la zona norte, digamos, de esta franja alrededor de Insurgentes, del lado oriente y del lado poniente de Insurgentes. Y bueno, pues por contagio inmediatamente la colonia que sigue es la Juárez. 3 años para acá es que hemos visto, digamos, esta transformación, pero después de la Juárez seguirá la Tabacalera, seguirá la San Rafael, seguirá Santa María la Ribera, seguirá la Guerrero y irá avanzando hacia esa zona, digamos, el proceso de lo que nosotros llamamos limpieza social y desplazamiento forzado. Ok, ¿quién vive en la Juárez? La Juárez es una colonia muy particular dentro de la geografía urbana del Distrito Federal, porque la Juárez tiene una alta población de lo que nosotros llamamos las otras naciones, grupos, digamos, indígenas
que tienen otra forma de estar en el mundo, que tienen otra concepción del tiempo, que tienen otra forma de entenderse culturalmente en comparación con, digamos, otros habitantes de este territorio-nación. Tenemos una alta población de otomís, tenemos importante, sobre todo de Querétaro, tenemos una población importante de triquis y tenemos también una importante población de mijes, entre otras que al momento no recuerdo. Entonces en La Juárez tienes desde población indígena marginal hasta grupos también muy empobrecidos y muy pauperizados, digamos, del espectro social de la Ciudad de México, muchos migrantes de provincia, y de ahí hacia arriba pues tenemos de vecinos en La Juárez a hijos de expresidentes, el mismo delegado Ricardo Monreal es vecino de La Juárez. Yo casi me atrevería a decir que La Juárez es un mosaico sumamente representativo de todas las capas y todos los estratos de los que habitamos la Ciudad de México. Y esta manera en la cual la administración y la iniciativa privada están tratando de hacer un blanqueamiento, ¿no te parece como un símil de los sectores olvidados por la administración y la iniciativa privada a nivel nacional? Bueno, yo creo que lo que nosotros como observatorio y plataforma vecinal observamos es que, digamos, los albores del siglo XXI lo que traen consigo es el desplazamiento de las poblaciones. Y también es, digamos, el foco de la economía en los recursos de las distintas regiones. Si hablamos de los desplazamientos fuera, digamos, de las urbes, pues lo que está ahí son todos estos recursos que son posibles de ser explotados. Estamos hablando del recurso agua, del recurso madera, del recurso gas, del recurso minería, de los recursos energéticos, en fin, lo que vemos, digamos, en lo que está pasando en cuanto al despojo fuera, digamos, de la urbe es eso. ¿Cuál es la bronca, digamos, dentro de la urbe? Es que lo que tiene valor es el suelo, el metro cuadrado del suelo. Pero el metro cuadrado del suelo por sí mismo pues tiene un valor específico, pero en el caso particular es de estas zonas de la centralidad, lo que vale en realidad es el aire. Cuánto tú puedas crecer hacia arriba, porque entonces ese metro cuadrado de suelo se te multiplica en los sótanos que tú vas a meter hacia abajo y en los pisos que tú vas a crecer hacia arriba. Entonces lo que nosotros observamos como fenómeno desde el punto de vista de la economía es un incremento en la renta del suelo, en el valor del metro cuadrado, ¿no? Por un lado, y por otro lado un desplazamiento de habitantes y una sustitución de esos habitantes por un nuevo perfil de habitante que tiene hábitos de consumo, digamos, que no son los hábitos de consumo del habitante, digamos, que tiene arraigo en el barrio. Para nosotros el arraigo de los habitantes en el barrio es un valor y es un derecho que tendría que estar reconocido constitucionalmente, porque uno tendría que tener derecho a permanecer en la geografía a la que uno le ha apostado en cuanto a construcción de comunidad, en cuanto a construcción de tejido social y en cuanto a esos valores tangibles e intangibles que toda persona le aporta a un barrio o a una región en la que por voluntad decide vivir por 1, 2, 3 o 4 generaciones. Hay algo muy interesante. Hablas de un valor económico y de los valores intangibles. ¿Qué pasa cuando llega a ponerse a uno por encima de los otros? Bueno, lo que pasa es pues lo que estamos observando en La Juárez, ¿no? Nosotros como observatorio vecinal tenemos un mapeo donde cerramos el año pasado con el desplazamiento del más de 10% de la población que construía comunidad en este barrio, o sea, nuestros vecinos, aquellos a quienes conocemos, aquellos vecinos, ojo, y pequeños comerciantes, pero también hemos cuantificado la cantidad de empleos que se han perdido por este proceso. Entonces, lo que nosotros hemos observado, digamos, en este fenómeno es que contra lo que atenta, digamos, un proceso de blanqueamiento de un barrio es contra la comunidad, contra el sentido de sustentabilidad que en determinado momento le aporta una geografía, una comunidad que se construye alrededor de los mercados, alrededor de la iglesia, alrededor de las cuadras, en los edificios, alrededor de las actividades barriales, alrededor de que los niños salgan a jugar a las plazas o a las calles, ¿no? Eso es, digamos, lo que está en proceso de destrucción. Ok, habrá quien diga es que eso se llama progreso. ¿Eso es progreso
o qué es? Bueno, hay que pensar progreso desde dónde y progreso para quién. Para nosotros como juaricuas, como habitantes de la colonia Juárez, el progreso al que nosotros nos interesa apostarle pues es a un progreso que nos beneficie a todos, a un progreso que construya barrios plurales, socialmente, económicamente, culturalmente, educativamente. Para nosotros, el tener una amplia población de esas otras naciones indígenas en nuestro barrio es un valor que nosotros ponderamos como positivo. Cuando empezamos a ver que ese modelo de progreso lo que hace es expulsar a esos otros que son distintos a nosotros, entonces eso ya no lo podemos llamar progreso. El progreso para nosotros es uno que incluya, es uno que piense en el otro y es uno que sea capaz de tener un proyecto de vivienda social, no solamente en renta, sino también en venta, que permita que amplias capas y sectores de la población puedan cohabitar y disfrutar de los beneficios de un mismo espacio geográfico. Ok, entonces no están en contra de que haya nuevos vecinos, ni están en contra de que haya nuevos negocios. Para nada, no estamos en contra. Estamos en contra de que esos nuevos vecinos y esos nuevos comercios desplacen porque ¿cuál es la bronca? A ver, ¿cuál es el perfil del nuevo comercio en la Juárez? El perfil del nuevo comercio de la Juárez tiene, digamos, haciendo un análisis muy simple, son dos tipologías. O pequeñas franquicias o grandes franquicias, o pequeños comercios de lo que hoy se llama emprendedores, grupos de chicos jóvenes que de alguna manera están buscando que una idea que tienen pueda convertirse en un esquema de un modus vivendi, lo cual vemos correctamente bien. Nos parece bien que haya grupos de que digamos, no vemos mal que nuestro barrio entre en un proceso de juvenización, o sea, que haya una renovación en el sentido de un nuevo perfil de habitante. Lo que vemos mal es que ese, digamos, nuevo perfil de habitante tenga unos hábitos de consumo que atentan contra la permanencia en el barrio de esos otros habitantes que tienen arraigo y forman comunidad. Entonces, cuando vemos la apertura de tiendas que venden insumos que resultan imposibles para un habitante común y normal del barrio, entonces nos empezamos a preguntar si tiene sentido entonces, nos empezamos a preguntar ¿qué implica la llegada de esa nueva tipología de habitante y de esa nueva tipología de comercio? Y la conclusión a la que llegamos es que lo que implica es la destrucción del tejido social, la destrucción de la comunidad y la destrucción de una sustentabilidad económica que existía en nuestro barrio. ¿Por qué? Porque a diferencia de esos lugares que son franquiciatarios, ellos están desplazando a familias que tenían como modus vivendi ese pequeño comercio, ese pequeño local que puede ser una tintorería, que puede ser una lavandería, que puede ser una peluquería, que le dio por años servicio al barrio, que construyó comunidad en el barrio y que no era un espacio de exclusión social. En cambio, esos otros nuevos comercios que abren en el barrio sí son espacios de exclusión social, no solamente por el nivel de los precios de las mercancías o de los servicios que ofrecen, sino también por las tipologías arquitectónicas y de moda que reproducen en sus establecimientos. Muy bien. Este proceso, o sea, estamos viendo estos procesos en la Juárez, en el centro de Zapopan, en el barrio de la Luz, en Monterrey, o sea, lugares que fueron olvidados y que ahora están siendo reconquistados. ¿Tú crees que hay una manera en la que los vecinos, los ciudadanos, haciendo este tipo de trabajo, más bien, ¿tú crees que los vecinos y ciudadanos haciendo este tipo de trabajo estamos haciendo también una ciudad mejor en general? O sea, no nada más para nuestros barrios. Bueno, digamos que los especialistas de lo urbano no son muy entusiastas en el futuro próximo de las urbes, ¿no? Sino al contrario, casi todo lo que plantean, digamos, como futuro de la urbe los especialistas, pues es bastante apocalíptico, ¿no? No hay así como
como una postura que diga que van a ser las urbes estos espacios de justicia social, estos espacios de justicia económica, estos espacios de justicia cultural, sino más bien la tendencia pareciera la contraria, ¿no? Que sobre todo la centralidad o los guetos de las urbes van a ser cada vez más espacios de exclusión, van a ser cada vez más espacios cerrados en lugar de ser espacios abiertos, ¿no? Algo que es muy importante a nivel, digamos, en la cancha del vecino, es comenzar a entender cuál es el fenómeno de lo que está ocurriendo en tu espacio, en tu entorno, para entonces poder empezar a pensar esas otras maneras y esos otros derechos urgentes y necesarios para el estar y el hacer ciudad. Entonces, lo que nosotros, digamos, en donde nosotros estamos hoy como plataforma vecinal, es en la creación de nuestros propios conceptos para desde ahí nosotros poder entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Y es así como surge en La Juárez un término que es muy interesante de entender, es un término importante de compartir, que es el término blanqueamiento. Podemos decir que la academia le llama gentrificación, y cuando tú usas este término de conquista, pues la palabra gentrificación viene del concepto gentry, de gentleman, digamos de los ricos, de los burgueses, que de alguna manera retornan a estas zonas que fueron burguesas, probablemente no todas en un origen, que después entran en procesos, digamos, de desplazamiento de esa población origen y que llega, digamos, la llegada o la acogida de una nueva población con un perfil distinto en hábitos principalmente y en formas de estar en la ciudad, y después viene un poco como una cuestión de reconquista. Blanqueamiento, lo interesante de ese término es que es un término polisémico, a diferencia de gentrificación, que es un término en su origen pues así de claro, ¿no? Los gentries que vienen a reconquistar una geografía o un espacio. Blanqueamiento es un término que nos da una posibilidad de entender el fenómeno desde una perspectiva económica. A nosotros nos queda muy claro que hay un blanqueamiento de capital en la inversión que de pronto de la noche a la mañana llega a un barrio. Estamos, por ejemplo, claros de que hay un blanqueamiento de capitales del dinero del crimen organizado. Es muy común que el crimen organizado lave el dinero en proyectos inmobiliarios, como también es muy común que el dinero que extraen los políticos del erario público, digamos, el dinero que sale por la vía de la corrupción en este país, también se blanquea vía los procesos inmobiliarios. Por eso el gobierno, nosotros tenemos muy clara la postura de que hay, por un lado, el Estado inmobiliario, o sea, un Estado capaz de legislar a favor de los intereses inmobiliarios, o sea, un Estado inmobiliario al servicio de un cártel inmobiliario. Lo que nosotros tenemos claros es que en estos procesos de blanqueamiento tocan también, digamos, al sistema de justicia. Porque lo que nosotros nos hemos dado cuenta en el tiempo que llevamos investigando los procesos, digamos, que se llevan para despojar de este territorio a vecinos que son o inquilinos o posesionarios de predios, lo que nos damos cuenta es que hay una red, digamos, por eso hablamos de cártel, digamos, de complicidades que es muy profunda y que es muy grave. Podemos empezar por grupos de arquitectos egresados de universidades públicas o privadas que se asocian con, digamos, podemos hablar de un perfil como, por llamarle de alguna manera, arquitecto fashion o arquitecto, digamos, junior, ¿no? Tenemos después un tipo de, digamos, de inmobiliaria que se asocia con este grupo de arquitectos junior. Después tenemos un grupo de abogados que trabajan para este grupo de arquitectos junior y inmobiliarias. Después tenemos notarios que también juegan su rol dentro del entramado de la ilegalidad de los procesos para despojar a las personas de sus bienes inmuebles y de sus derechos. Y después vemos que tienen fundaciones. Las fundaciones son estas estructuras súper opacas que son las que nos llevan a ver que el blanqueamiento del capital definitivamente es parte, digamos, del proceso de la revalorización económica del suelo y de un territorio. Eso, digamos, es el entramado en lo que es el sector privado. Cuando hablamos de cártel hay un siguiente, digamos, elemento en el engranaje que tiene que ver con el sistema judicial, donde vemos jueces, secretarios de acuerdos y actuarios
que trabajan a favor de estos cárteles inmobiliarios, haciendo misiones en los juicios, llevando los juicios de mala manera, permitiendo juicios que de alguna manera no corresponden a la... O sea, por ejemplo, la gente no se entera que estas dos partes hicieron un juicio y de pronto de la nada viene un desalojo sin que ellos hayan podido acceder a un debido proceso. Entonces vemos a la par, digamos, de los jueces, los secretarios y los actuarios, vemos también a la policía y vemos también al cuerpo de granaderos. Nos encontramos, por ejemplo, con casos como el de nuestro vecino, el señor Rodolfo, un anciano de 80 años, al cual lo vienen a desalojar 250 granaderos, sin que haya una orden del juez que determine el uso de la fuerza pública para hacer ese desalojo. ¿Qué están buscando estos grupos de arquitectos e inmobiliarias, fundaciones, notarios y abogados? Es sembrar terror. ¿Qué hace el cártel? ¿Qué hacen los cárteles de todo tipo, sean empresariales o sean del crimen organizado, para desplazar personas en lugares donde se quieren extraer recursos? Pues es también sembrar terror. Después, digamos, dentro de ese engranaje está el registro público de la propiedad. Es muy importante también apuntar hacia el registro público de la propiedad y las mafias que dentro de él operan. Y por otro lado están, digamos, las autoridades de gobierno a todo nivel. Nos encontramos con omisión en el respeto a la ley por parte de la delegación, que es quien otorga los permisos para cambios de usos de suelo, apertura de locales comerciales, las licencias de construcción. Vemos también omisión, digamos, a nivel de gobierno central. Vemos también complicidad en la Asamblea Legislativa. Y, o sea, es un entramado de complicidades en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial a todos los niveles, desde la parte más micro del gobierno local hasta la parte más macro de gobierno central. Opera en la parte de la raza, opera en la parte de la arquitectura, opera en la parte del lenguaje, opera en la parte de económica, que es lo que te estaba yo explicando. Bueno, en fin, pero bueno, como tú quieras. Pues sí, opera en todos los niveles, ¿no? Yo creo que ahí nos hace falta así como que platicar o cuéntame, ¿cómo es vivir en una colonia como la Juárez? Okay. Contrapuesto a la experiencia que mucha gente tiene de una ciudad opresiva, demasiado amplia, demasiado difícil de circular. ¿Cómo se vive en la Juárez? Ok, bueno. Bueno, lo interesante, digamos, de la colonia Juárez como geografía, pues es su centralidad. La Juárez tiene solamente del lado de Chapultepec 3 estaciones de metro: Cuauhtémoc, Sevilla y Chapultepec. En el lado de Reforma, pues tiene, pues es una geografía, digamos, muy atractiva, porque tiene, digamos, dos líneas de Metrobús, tiene 2 líneas de metro, tiene, digamos, todos los sistemas trolebús, todos los sistemas de transporte convergen de alguna manera en la colonia Juárez. Era una colonia muy tranquila, digamos, hasta antes del proceso de juvenización. Ahora, bueno, lo que pasa es que es compleja la Juárez, porque, bueno, decir que era tranquila la zona rosa, por ejemplo, que es parte de la Juárez, pues cualquiera se va a morir de risa. Yo por eso siempre digo que la Juárez son muchas Juárez, y que es muy distinta, digamos, la Juárez de Lieja a Sevilla, que de Sevilla a Insurgentes, que de Insurgentes a Niza, que Niza a Dinamarca, que de Dinamarca a Abraham González y que de Abraham González a Bucareli. Entonces, por ejemplo, la Juárez, en su colindancia con el centro, es una colonia que tiene vocación de comercio. Nuestra cercanía y nuestra vecindad con la colonia Doctores nos hace ser una zona de comercio de autopartes, por ejemplo. La Juárez tiene, digamos, la zona rosa, que es, digamos, este espacio de fiesta y diversión 24 horas para el turismo nacional y extranjero, ¿no?
que además, bueno, en los 60s la zona rosa pues fue el lugar de la vanguardia, digamos, del arte, los primeros performances, las primeras piezas de arte público se hicieron en las galerías de la zona rosa, teatro, en fin, o sea, era, digamos, después del 68, cuando hay una criminalización de ser joven, pues ahí tiene otro decaimiento también la colonia. Entonces, hoy la Juárez es una zona que de alguna manera yo me atrevería a decir que parece un poco como una zona de guerra por un lado y de renovación por el otro. Puedes encontrar zonas que son fantasmales, donde pareciera que no habitara nadie, o edificios, digamos, en ruinas, donde si lograras, digamos, entrar, te darías cuenta que ahí habitan cientos de familias que son posesionarios de esos predios y por ende tienen cierto nivel de derechos. Y por otro lado tienes pues estos edificios de oficinas y de vivienda corporativos de lujo, donde está llegando un nuevo perfil de población de habitantes. Entonces, hoy la Juárez es muchas Juárez, hoy la Juárez en un sentido, digamos, negativo, pues es una zona de guerra, está abierta, porque claro, está pensado un nivel de densificación bestial para esta colonia, pero la infraestructura, digamos, el drenaje, la recolección de basura, la infraestructura eléctrica, la infraestructura, digamos, de calles, de pavimentación, no fue planeada para una colonia de casas unifamiliares. O sea, los terrenos aquí en su origen eran de 800, el más pequeño era de 800 metros cuadrados y se pensaba que ahí iba a habitar una familia. Hoy en esos predios están desplazando torres y edificios, depende de dónde. Si estamos hablando de Paseo de la Reforma, estamos hablando de edificios de más de 40 niveles que van a albergar entre 4,000, 6,000, 8,000 personas, por un lado. Y por otro lado, pues tienes todavía esos pobladores con arraigo que llevan 1, 2, 3, 4, 5 generaciones habitando en la Juárez y que están en el riesgo de ser desplazados y buscando mecanismos para permanecer en el territorio, ¿no? Preservar el espíritu, digamos así, diverso, multiusos, de las colonias como la Juárez, como la Doctores, como la Obrera, crea una ciudad, o sea, mantiene una ciudad más humana. Bueno, no solo eso, o sea, no, digamos, mientras más plural sea un territorio, en cultura, en usos y costumbres, en hábitos, en percepción del tiempo, en hábitos de consumo, en hábitos de usar la ciudad y de estar en el espacio público, pues por supuesto que eso hace una ciudad más rica. Mientras más plural, más riqueza; mientras más homogéneo, más pobreza. Eso es aquí en China. La Juárez, por ejemplo, es un barrio donde hay una alta población de coreanos, por ejemplo. La Juárez, en su sector oriente, es un barrio que por mucho tiempo albergó y todavía existe una amplia población de gitanos españoles, de andaluces. O sea, la Juárez, digamos, es un universo de pluralidad que está en riesgo de convertirse en un espacio de homogeneidad que termine convirtiéndola en un espacio aburrido, en un espacio pobre, en un espacio que fue incapaz de mantener y conservar su comunidad, y en un fenómeno destructor del tejido social, que creo que eso sería lo peor que le puede pasar a cualquier barrio y a cualquier geografía. Un barrio que tenga población que permanezca en una mayoría, junto con una nueva población que es bienvenida, que sabemos que no va a permanecer en el barrio por mucho tiempo, son jóvenes, se mueven, que no van a construir tejido social, pero que en la medida en que no sean los entes de desplazamiento de esos otros, son bienvenidos a esta geografía.